Hoy vimos un cambio táctico, por ejemplo, con respecto al partido de Arsenal, que es lo más cercano que tenemos, que hoy Solari jugó un poquito más cerrado y tuvo la posibilidad de Herrera de pasar más al ataque, tener mayor libertad para pasar al ataque. Sí, sí, bueno, es lo que estamos tratando de, a través de las características de los jugadores que ponemos en campo, de tratar de encontrar los espacios y donde mejor, o sea, donde más cómodo y mejor se sientan. Tenemos un jugador como Herrera que su mejor, el potencial es su pasaje por fuera, con llegada al área rival, y bueno, si lo tenemos a Solari jugando en esa posición es difícil, es muy fácil que se bloquee, ¿no? Entonces tratamos de encontrar las variantes de acuerdo a las características de los jugadores que tenemos. Centralizamos un poquito más a Solari para que juegue por dentro y para el pasaje de Herrera que esté mucho más cómodo. Algunas también tienen que ver con algunas cuestiones también que a veces, tácticas que a veces se presentan, ¿no? De no darle las opciones al rival, de que nos lean fácilmente también por dónde podemos atacar, como sucedió en los últimos partidos con Solari, intentando cambiar también de banda y buscando alternativas también por los dos costados. Hoy jugó por dentro. Bueno, variantes para ir viendo también de la manera de no dar referencias y en la búsqueda de seguir intentando el mejor funcionamiento. Marcelo, justo lo linkeo en una semana en donde mostraron en 4 días 2 versiones diferentes de equipo. Está bien que no todos los partidos son iguales, no todos los rivales ni las canchas son iguales, pero esta da la sensación que es más el River que va a pelear el campeonato, que muestra esta cara, y si se quiere, casualidades o no, que ha podido destrabar un partido muy rápido. Da la impresión que cuando River destraba un partido rápido se siente tan cómodo que empieza a ser la versión que todos quieren. El problema es cómo se hace cuando no se destraba tan rápido. Quizás ese es el desafío. Sí, también hay que tener en cuenta que los rivales juegan. Parece como si fuera una obviedad, ¿no? Pero a veces se profundiza claro, a ver si nosotros podemos encontrar esto que vos acabas de mencionar, si podemos abrir los partidos rápidos, si podemos sentirnos cómodos en la cancha, si podemos encontrar los espacios. Pero el rival también tiene su mérito cuando eso no pasa. Y a veces se desprestigia lo que hace el rival en función de cómo nosotros a veces jugamos mal, no es porque queremos jugar mal nosotros, es porque a veces el rival nos hace jugar mal. Y bueno, y eso tiene que ver también con el juego. No todos los rivales son iguales, no todos los partidos son iguales, no todos los contextos son iguales. Bueno, a veces en un partido cerrado como el que jugamos en Sarandí en esta semana, donde no fluía el juego, la cancha no te permitía fluir, el rival nos hacía jugar incómodo, no encontramos los caminos. Y bueno, es mérito del rival también que haga eso. Cuando se nos plantean partidos acá en el Monumental, de equipos cerrados que bloquean nuestro circuito de juego, donde sí, los rivales también juegan, muchachos, es así. Lo que pasa es que a veces, si un equipo que viene a defenderse hace méritos para defenderse bien, y nosotros no podemos romper, el mérito es del rival, ¿no? Que no te dio esas posibilidades. Y también está la crítica nuestra, de tratar de romper esos cerrojos que muchas veces se presentan. Y bueno, y nosotros asumimos esa cuestión. Como también somos responsables cuando el equipo juega bien, cuando genera eso de poder abrir los partidos rápidamente, y ahí sí sentirnos más cómodos porque el rival tiene que salir un poco más. Pero bueno, a veces no se da, porque las dos cosas no suceden. No jugamos, por ahí no fluimos de la mejor manera, pero también porque el rival no nos deja fluir. Y bueno, y eso sucede mucho también. Marcelo, buenas noches. Juan Patricio Alvi para ESPN.
Hoy jugó Miguel Ángel Borja de titular su segundo partido, el primero como quizás única referencia de área, había jugado con Lucas Beltrán anteriormente, convirtió un gol, completó un buen partido. Quería consultarte cómo lo habías visto y cómo ves esa competencia interna entre los dos futbolistas. Has marcado que para algunos partidos puntuales pueden jugar los dos juntos, lo has hecho contra Sarmiento aquí en el Monumental. ¿Por qué te elegiste por él para este partido y cómo ves esa lucha interna que tienen por el puesto? Bueno, porque lo vengo observando en mejores condiciones. Él estuvo antes de llegar acá, estuvo un mes parado, prácticamente sin entrenamiento, entonces obviamente su mejor condición la iba a tener primero asimilando entrenamientos y después ir jugando minutos en el fútbol argentino, que es muy diferente al que él venía acostumbrado. Entonces sí hizo ese proceso de un mes de entrenamiento, de 4 semanas de entrenamiento, entrando, algunos partidos lo hizo en mayor cantidad de minutos, algunos entrando, y hoy decidí que jugara de entrada, acompañado también por un delantero, que si bien Solari no es la misma característica que él, ni la de Beltrán, hoy estuvo acompañado también por un jugador que entra y sale, que va hacia afuera. Entonces lo hizo complementario. Marcelo, buenas noches. Marcela Brachetti para Splendid, AM990. Hoy puede ser que fue uno de los partidos en el cual más tranquilo se te vio. No tuviste que enojarte tanto por ahí, que muchas veces en las conferencias te marcamos. Creo que el juego de River durante los 90 minutos fluyó bastante y calculo que tendrás una conformidad. Que me enojo bastante. Y bueno, pero eso pasa siempre. Y muchas veces cuando el equipo juega bien también se me ven ciertos enojos, porque es así como vivo los partidos. Pero en general yo creo que sí, que hoy fue un partido donde pudimos abrirlo relativamente rápido y tampoco pasamos zozobras y tuvimos algunos momentos de cuando acelerábamos, te encontrábamos posiciones de ataque directo, ¿no? Y con peligro. Entonces eso nos llevó a tener un partido sin sufrir, cosa que contra Newell's también había pasado lo mismo, ¿no? Nos fuimos con un resultado positivo al descanso y después le dimos la posibilidad cuando no había, creo que le dimos la posibilidad que Newell's entrara en el partido con ese gol que nos hicieron y bueno, después vinieron los otros goles, pero hoy creo yo que más allá de haber también en esos primeros 10 minutos donde volvimos a tener un poquito de tramo medio frío al segundo tiempo, pasamos ahí, tuvimos 2 o 3 situaciones que no pudimos controlar dentro del área, donde también tuvimos la muy buena respuesta de Franco. Creo que más allá de esos 10 minutos después lo controlamos con tranquilidad. Buenas noches, Marcelo, para la página Millonaria. Vos has sido enganche clásico en tu época de jugador, por ahí en un fútbol muy distinto al que se juega hoy. Y hoy se da que los enganches quizás se tienen que reconvertir en jugadores más integrales, como es el caso, por ejemplo, de Agustín Palavecino, jugando por ahí en otra función a la que fue el inicio de su carrera. ¿Cómo lo fuiste viendo en esa evolución? ¿Cómo te metiste vos en la cabeza de él como para que hoy sea, por ejemplo, uno de los futbolistas que más pelotas recupera en cada partido de River? ¿Y cómo te metiste vos de lleno en esa cabeza como para que se adapte a otro tipo de función? Es simple, porque el fútbol cambia, el fútbol va cambiando, va evolucionando, es un fútbol de mucho más dinámica, mucho más físico. Entonces las cualidades de esos futbolistas creativos, técnicos, si no se adaptan al fútbol de hoy, difícilmente puedan ser valorados como uno pretende que lo sean, ¿no? por sus cualidades. Uno siempre es, por lo menos a mí lo que me pasa, que a mí los jugadores técnicos, creativos, son lo que me generan muchísima ilusión. Entonces, si no se adaptan a los nuevos entrenamientos, a las metodologías nuevas del juego, a los sistemas de hoy, es muy difícil. Y bueno, esos jugadores van asimilando esas condiciones que tienen que tener. Bueno, nosotros tenemos a Palavecino, a Nico de la Cruz, que eran antiguos números 10, que se tuvieron que ir
reconvirtiendo y bueno, y terminan siendo jugadores muy valorados para el equipo y también sí, terminan siendo jugadores muy valorados para el mercado mismo, que busca ese tipo de jugadores. Y bueno, y nosotros tenemos que preparar esos futbolistas que puedan ser mucho más, aparte de sus condiciones naturales, mucho más integrales para todo el equipo y para ellos mismos también. Marcelo, Paulo Filippini de Radio Mitre. Quería consultarte porque hoy fue el tercer partido de manera consecutiva de Juan Fernando Quintero, cómo lo has visto, y preguntarte además si la cantidad de minutos que juega tiene que ver con esto de regular justamente el tiempo que pueda estar en cancha él. Bueno, es una cuestión de ir observando su comportamiento. No porque él ha estado mucho tiempo inactivo, mucho tiempo parado, él tuvo lesiones y en todo ese proceso hubo que también ir preparando, él tuvo que prepararse para estar con una disponibilidad mucho más completa, ¿no? Y bueno, es un jugador que destella talento, pero bueno, también hay que observar el comportamiento físico de él, que claramente ahora se está sintiendo un poco mejor, se lo ve mucho más ágil, está también involucrándose mucho más en el contenido del juego, que es lo que queremos. Y bueno, por eso decido ponerlos desde el inicio, o hacerlo iniciar los partidos. Antes lo hacía con el partido ya en los momentos que nosotros necesitábamos que él entrara con toda su frescura y creatividad para darnos algo diferente. Y hoy decido ponerlo al inicio. Eso no quiere decir que sea así. Veremos también las respuestas de él y del equipo cómo funcionan, porque más allá de las condiciones individuales, el comportamiento individual de cada jugador, también se sostiene el equipo. Y bueno, es verdad que fue el tercer partido consecutivo y veremos cómo se va comportando también con el correr de los partidos también. Veremos. Marcelo, buenas noches. Miguel Hoffman para la hora de River. Históricamente los laterales en tus equipos han tenido un papel muy importante. Recuerdo el caso de Casco hasta que se acomodó y terminó siendo la figura que es hoy. Elías Gómez y Andrés Herrera van comprendiendo lo que les pedís, lo que el equipo necesita, porque hoy se vio una buena versión de Herrera y de Elías también. Van entendiendo, me parece que necesitan adaptación de la forma en que vos pedís que jueguen los laterales en River. Sí, bueno, y bienvenido sea, ¿no? Que vayan sumando en confianza también, con buenas participaciones, que ellos se vayan sintiendo seguros, ¿no? Y el equipo también le vaya dando esa solidez. Me parece que pasa por ahí. Los jugadores, muchas veces lo expliqué, algunos que otros tienen un poquito más de tiempo de adaptación, van asimilando diferentes conceptos, maneras diferentes de jugar de los equipos tal vez de donde vienen. Y bueno, y todo eso a veces lleva un poquito más de tiempo. Pero creemos en las condiciones de los jugadores que tenemos en el plantel y bueno, después está en eso de a partir de que vayan teniendo minutos, aprovechar esas posibilidades, ¿no? Y que la confianza, que es en definitiva es muy importante para cualquier futbolista, vaya fortaleciéndose con buenos rendimientos. Marcelo, aquí Leandro Aquila para River desde la tribuna. Te consulto la situación de los lesionados, las bajas que tuviste para los próximos partidos. Suárez, Casco y en ese sentido también Pablo Díaz, Robert Rojas, ¿cómo está su situación? Y también Paredes, si va a tener alguna chance con el plantel, o Peña también, que ya tiene el alta y alguna chance que pueda jugar de 5 como lo hizo en la reserva. Sí, bueno, es un poco es verdad que en general, ¿no? Tuvimos muchas bajas importantes en los últimos tiempos, ¿no? Jugadores que no han podido estar en condiciones para estar en el equipo, ¿no? Y eso también nos ha generado una preocupación.
ya conocido de Matías Suárez, que tuvo una semana bastante difícil con su estado gripal y con fiebre. Se le sumó a Casco en estos últimos días. Bueno, Peña, que viene de una lesión, estuvo jugando en reserva varios partidos para buscar su forma. Tuvo un producto de tanta inactividad, tuvo un contratiempo, pero ya está en condiciones de volver a empezar y seguirá readaptándose también, porque después de estar parado necesitas un tiempo de readaptación nuevamente. O sea que es muy prematuro hablar de él para hoy. Y después, bueno, los casos el caso de Robert Rojas, que bueno, estamos ahí con algún temita que los médicos ya comunicarán y habrá que resolver en estos días. Un cuadro que ha tenido un contratiempo, pero mejor que lo explique claramente la parte médica. ¿Y qué otro jugador? Y bueno, y Paredes, que el mismo caso que Peña, que ha tenido una lesión importante y que se está recuperando y todavía ni siquiera tuvo participación en reserva, cosa que empezará a hacer cuando ya se sienta mucho mejor y empiece a tomar minutos y forma en reserva. Buenas noches, señor Geraldo. Soy aquí. Sí. Sí, soy periodista de la televisión francesa. Me llamo Didier Roustan. Soy en Buenos Aires para filmar el ambiente del fútbol argentino. Una pregunta que no es en relación con el partido. Me gustaría saber si tú puedes me describir ¿Tú comprendo mi español? Sí, muy bien. Muy bien. Ok, porque es muy pobre, discúlpeme. No, está bien. Gracias. Si tú puedes me describir tu relación muy hermosa con Enzo Francescoli, porque tú eres en River desde 8 años, es un gran club, muchas presiones, es seguro que tú tienes grandes resultados, pero es importante la relación con un director deportivo, porque en 8 años tiene momentos que es más duras que otros. Si tú puedes me describir esta relación que me parece muy hermosa y muy importante en el fútbol, que tú comprendo. Sí, por supuesto, no es normal, ¿no? En todos estos años no he tenido, o no se ha dado tal vez la posibilidad de una pregunta con una persona que ha sido muy importante para mí en todos estos años de gestión deportiva, ¿no? Así que ya que la menciona, aprovecho para contestársela. Mi relación con Enzo Francescoli es una relación muy profesional, pero también que tiene mucho de afecto, mucho de afectivo. Nos conocemos mucho, compartimos vestuario mucho tiempo. Era muy joven cuando Enzo volvió a jugar a River allá por el 94, yo tenía 18 años, o sea que siempre lo vi como una persona, un jugador de elite, en quien uno se podía reflejar. Bueno, compartí todo mi pasaje, mis inicios profesionales con él, aprendí muchísimo de su calidad humana, de su calidez y de su humildad. Y después, con los años, seguimos manteniendo una gran relación, hasta que nos volvimos a encontrar en una fase distinta de los dos. Él como manager, yo como entrenador, y bueno, no es fácil mantener esa relación durante tantos años en un club donde, bien marcaste, donde hay mucha... donde hay mucha exigencia y bueno, ha sido una relación como la describiste, ha sido una relación hermosa en todos estos años, porque si hay algo que nunca hubo en todos estos años es ego. El ego, esa palabra tan difícil de manejar para todos los que estamos expuestos de alguna u otra manera, ocupamos algún cargo o tenemos antecedentes de haber vivido grandes y hermosas historias dentro del fútbol.
nunca se nos cruzó eso por delante. Siempre hubo una relación muy sana, muy profesional, y eso nos ha mantenido y nos sigue manteniendo hoy en día con mucho cariño y mucho respeto hacia dos personas que se respetan mucho, que se quieren mucho y que nos permite trabajar en la armonía con la que trabajamos hoy. Así que bueno, aprovecho la pregunta para responder algo que siempre, o por lo menos sentí deseo de ponderar en lo privado, en lo íntimo, que hoy lo estoy haciendo público, pero que es una gran relación que tenemos con Enzo y nos une un gran cariño. Por favor. Muchísimas gracias, es muy amable. Buenas noches, Marcelo. Germán Balcarce para Revista 1986. La consulta va dirigida sobre Pablo Solari. Lleva 3 goles en 6 partidos con la camiseta de River. Obviamente su principal rol no apunta a hacer goles, sino al desequilibrio, tal vez en la parte ofensiva, independientemente de ese aporte que pueda hacer. Lo tuviste como rival en 2 ocasiones en la reciente edición de la Copa Libertadores. La pregunta es, ¿desde cuándo lo empezaste a seguir? ¿Qué características suyas te motivaron a pedirlo? ¿Cómo lo evaluás? Bueno, como evaluamos diferentes alternativas cuando estamos en la búsqueda de algunas posibilidades a futuro, ¿no? Uno tiene que ir observando el comportamiento de lo que es el fútbol local, pero también lo que es el fútbol sudamericano en general, algo también algunos seguimientos personales de algunos futbolistas o exfutbolistas nuestros que están en Europa. Entonces estamos evaluando permanentemente opciones y posibilidades. Y bueno, cuando empezamos a evaluar sobre algún jugador que tuviera un proceso o que ya tuviera tiempo y actividad y actualidad en el fútbol sudamericano, dentro de las posibilidades que existían, estaba una de ellas era la de Pablo Solari. Nos tocó enfrentarlo, ya veníamos viéndolo, lo enfrentamos, es un jugador que nos sedujo desde que lo vimos y lo seguimos, y bueno, cuando tuvimos la posibilidad de abrir el mercado y tener la chance de traerlo, lo trajimos. A veces hay algunas cuestiones que tienen que ver con los impedimentos del momento. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones que nosotros tenemos deseo de traer a algún futbolista y no está la posibilidad o nuestra o también la del club donde está o la del futbolista también. En este caso se dio rápidamente, se hizo un gran esfuerzo para traerlo y hoy, bueno, lo tenemos con nosotros, tratando de que vaya dentro de su muy buena adaptación, ¿no? que está siendo muy positiva de entrada. También hay un proceso obvio y lógico que a veces se da cuando empieza a establecerse, puede haber una merma. Bueno, como le pasa a muchos, intentamos de que ese pasaje sea lo más dinámico posible, donde las luces rápidamente que se prenden no se apaguen, se siga sosteniendo en buena forma, pero con el equipo que lo respalde, ¿no? Más allá de sus condiciones naturales que bien describiste, se tiene que sostener con un funcionamiento. Y bueno, está en ese proceso. De nada. Última pregunta. Bueno. Bien, Ricardo Stegoni de Radio City. Volvió a salir hoy Enzo Pérez. ¿Es para cuidarlo o viene por algún problema físico? No, bueno, eso es normal. Si bien es un jugador que se sostiene de muy buena forma porque es un gran profesional, también el jugar muchos partidos también le pasa cierta factura a su edad, pero hoy salió por un golpe, se le había inflamado un poquito la rodilla y decidí, bueno, que jugara el menos tiempo posible. Nada más que eso. Marcelo Gallardo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias.